Ok, se cortó parece, pero creo que ya, de nuevo. ¿Listo? Ok, entonces estábamos con las respuestas y la pregunta era si alguien no había entendido de dónde salió el 4850 del primer inciso. Voy a compartir de nuevo. Y está por aquí. Aquí está. Entonces quedamos que el precio de la cámara sin IVA es de 4850. Ah, creo que se desactivó el micrófono de nuevo, como que se está activando y desactivando. La parte de abajo, izquierda, está el... ¿Me explica? Sí, el micrófono. A ver, listo, ya los escucho bien. No hay. No, el otro. Ok, miren. Cuando haces el para contacto está aquí. Ahí. Ok, quedamos con 4850 y pues salió de multiplicar, no, perdón, de dividir el precio que aparece ahí. Maestra, nos permite un momento, es que no se escucha nada. Ok, sí, claro. ¿Sí? ¿No escucha? Sí. Un momento, que no se escucha nada. Y si lo cerramos. ¿A dónde está para esto? Deja ver si lo pueden coger. No se enfoca esto. Ahí está. Ahí está. Ahí. ¿Se escucha bien? No, ahí está. Todo. Ahora sí. Ahora sí, maestra, ahora sí lo escuchamos fuerte y claro. Ok, muy bien. Listo. Ok, ahora sí comenzamos de nuevo. Y, Ahora sí. ok, quedamos que era 4850 la primera respuesta. Sí. Y esto salió de dividir el precio final, que aquí tenemos que era de 5626, el de la cámara, y sustituirlo aquí en esta ecuación, que es el precio final dividido entre 1.16. Sí. Y ahora para calcular cuánto fue lo que aumentó de IVA, se podría multiplicar, por ejemplo, 4850 por 0.16. Por aquí. A ver. O 0.16. 776. Así es. Entonces, si sumamos el 776, que ese fue el precio de IVA, y le sumo yo el precio sin IVA, que son 4850, me da el precio final, que fueron los 5000. Okay. Los 5626. Y es de ahí de donde sale, pues, las respuestas. Y listo. Ok, volviendo, entonces ya comprobamos que sí es correcto, sumamos lo que aumentó y lo comparamos con el total y luego llenamos la tabla que al parecer la llenaron bastante bien, creo que sí se comprendió la actividad y pues ya nada más daría los resultados del final, se hace exactamente lo mismo, se sustituyó el precio final en la ecuación, se hizo la división y así dio el precio sin IVA. El primero es 1689. El segundo fue de 5327. ¿Cómo se llama? ¿Qué seleccionar? Lo voy anotando. $5,327. Después tenemos 3102.58. 16,637. Sí. Y 5,430.17. ¿Correcto todo? Sí.
Ok, y esa fue la actividad, más que nada. ¿Alguien tuvo alguna duda o que no la haya podido resolver? No, maestra, aquí todos perfectamente. ¿Todo bien, seguros? Ok, ¿Nadie tiene duda? ¿No duda? Hablen o callen para siempre de una vez. Como quieran. ¿todo bien? Muy bien. No, maestra, Y todo bien. qué bueno, eso es bueno. Sí. Continuamos entonces. También aquí está bien. Y aquí podemos ver otro ejemplo, si lo ven en la imagen, que para diferentes situaciones podemos usar las ecuaciones o las expresiones algebraicas para calcular algunas cosas más fácilmente. Por ejemplo, este es el caso de, aquí tenemos a una persona que dice que para calcular su salario se puede usar la ecuación 8x más 1500, porque Y es su sueldo total quincenal y X son los pares de zapatos que ella puede vender. Y dice que su sueldo base es de 1500 pesos a la quincena. Entonces, para saber cuánto puede ganar, cuánto puede llegar a ganar, tenemos aquí su ecuación que dice que es 1500, que es el dinero fijo que ella gana, más los pares de zapatos multiplicados por 8. Entonces, aquí vemos cómo se hizo una tablita y dice que X representa la cantidad de zapatos que vende. Aquí vemos que si vende 15 zapatos, 15 pares de zapatos, va a ganar 1620, porque es el resultado de multiplicar 15 por 8 y sumarle 1500. Sí. Y así lo van haciendo. Entonces, para formular la ecuación, pues lo que hizo fue sumar lo que tiene fijo y lo que tiene como incógnita es lo que no sabe cuánto se puede llegar a vender, pero sabe que puede sustituirlo ahí para encontrar el total de cuánto puede llegar a ganar. Y también vemos que lo puede tabular, si se fijan, no, perdón, graficar. Y aquí tenemos en el eje de las X la cantidad de zapatos que vende. Y en el eje de las Y, su sueldo ya con la comisión. Entonces vemos que para hacer una gráfica necesito mis coordenadas en X y en Y. Y aquí ya las tenemos en la tablita anterior. Por ejemplo, la primera sería 15 en X y 1620 en Y. Y si se fijan, está en el mismo punto. 15 en X y 1620 aproximadamente en Y. Y es así como sale el primer punto. ¿Alguien tiene alguna duda sobre cómo se grafica? No, no. Todos lo entendemos. ¿Seguros que no hay ninguna duda? ¿No? Ok, entonces para hacer yo una gráfica como esta, ¿qué es lo que necesito? Pues una gráfica, ¿cómo es que necesita? Ajá, ¿qué me da los puntos o cómo los ubico? ¿Cómo sé cómo ubicar? El Y y el X, maestra, tiene que estar. Así es. Y eso lo puedo conseguir de dónde, por ejemplo, de hacer una tabla, ¿no? Y con una ecuación previa, que fue como llené la tabla. Maestra, el 15, ¿por qué se multiplica? Me dijo por 8. Ajá, así es, porque 15 por es- 8 y luego para que sale 1620. se le suman 1500, porque es la Oh, 15 ecuación por 8 que, más 1500. Ok, yo lo multipliqué. Gracias, maestra. así es, por nada. Entonces vemos que para hacer algo así, planteas una ecuación como la de esta señora que dice que es para encontrar como cuánto gana en total con la comisión extra que le dan. Eso lo hizo una tabla y posteriormente lo pudo graficar. Recuerden que el eje de las X es el horizontal y el eje de las Y es el vertical. Sí. Ok, y ahora tenemos esta actividad que dice, en la siguiente tabla asigne valores a X en la ecuación Y igual a 2X más 25 y calcule los valores correspondientes. Ok, entonces aquí, cómo se resuelve este ejercicio? Pero supuestamente X, ¿cuánto equivale a X? ¿Cuál es el valor de X? El valor de X puede ser el valor que tú desees.
porque es tu variable independiente. Oh, ¿Por qué se le llama variable independiente? Porque, como ya dije, puedes asignarle el valor que tú quieras y pues puedes obtener diferentes valores en Y. Y es tu variable dependiente, porque a Y no le puedes dar cualquier valor. El valor que tome la Y va a depender de lo que valga X. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo el valor de X, le pongo 2, multiplico 2 por 2 son 4, más 25, sería 29. así Entonces, es. X 29, no, Y, X2, Ajá, X2 por Y 29, sí, sería así, ¿no? La tabla, sin caso así que es. Así X se va valiera 2. tabulando. Exacto, los valores de X son libres de asignar y Y sale de hacer la operación. Ok, entonces si gustan llenamos la tablita. Vamos a, aquí entrará. Entonces, aquí tenemos nuestra tabla. Y podemos hacer la gráfica. Ahí aproximadamente. Y tenemos que este es Y. Y tenemos el eje de las X. Ok, entonces, por ejemplo, nuestra ecuación es Y igual a 2X más 25. Y ya dijimos que, a ver si hacemos aquí algunas líneas, puede ser de 5 en 5, 10, 15, 20, 25. Está un poco feo eso. Listo. Bueno, y aquí sería solo para ubicar como algunos puntos de ejemplo. Disculpen las líneas tan feas. Listo. A ver. Entonces, suponiendo que esta gráfica va de 5 en 5, podríamos poner, por ejemplo, este es un 10, y así sucesivamente. No los voy a poner todos para no tardar más, pero van de 5 en 5 entonces, suponiendo. Sí. Y ya dijimos que, por ejemplo, si nuestra X vale 2, el resultado sería 29, porque 2 por 2 son 4, más 25 serían 29. Entonces, si yo me posiciono en mi X2, que es aproximadamente por aquí, luego tengo que subir hasta 29, que si digamos que si vamos de 5 en 5 serían 5, 10, 15, 20, 25, y aquí sería 30. Entonces, es como un poco más abajo, y si el 2 está aquí, mi punto quedaría aproximadamente aquí. Y después, ¿qué otro valor quieren asignarle a X, por ejemplo? No, porque valga 7. Si X valiera 7, entonces multiplicaría 7 por 2, que me da 14, más 25, me da 39. Entonces, si mi X vale 7, que está aproximadamente por aquí, tendré que subir yo hasta 39. Ya se me fue la gráfica, pero digamos que Llegaste al 39. 30, 35, 40. Entonces ahora mi punto estaría aproximadamente por aquí, un poco más atrás. A ver. 6, 7. Quedamos aquí era 30, 35, 40. Aquí puede ser el 39. Y así se formaría como una recta, si se dan cuenta. Si continuáramos esto, ay no. Sí. Listo.
Esto se vería más o menos así. Si continuáramos haciéndolo, se iría para arriba. Creo que hice la gráfica muy abajo. Pero es así como se vería, por ejemplo, y si le asignáramos el valor de 10, sería 10 por 2 más 25, sería 45. Y es así como se va recorriendo y se va formando una línea recta. Listo, entonces, pues este sería otro ejemplo de cómo hacer una tabulación y una gráfica. ¿Tienen alguna pregunta? No, maestra. ¿Seguros? Muy bien. No. O sea, en el 2x, maestra, ¿Sí? ahí en ejemplo de 2x le podemos dar cualquier valor, usted dijo, ¿no? No, ellos te dan un valor. No, creo que con el valor, si tiene valor, se le pone Ajá. valor. Por ejemplo, ahí en la X no tiene, nosotros ponemos agregar cualquiera. No le puedes poner, ellos te tienen que dar. Entonces no hay valor. Si no hay valor, Sí, a X se le puede asignar cualquier valor y es importante que recuerden eso. X, ¿cómo se llama? Es mi variable ¿qué? bueno, cuando No, no, tú no le puedes poner cualquier número, ¿sí? Yo no le puedo poner cualquier número, ¿o sí? ¿A la variable? A la variable X yo puedo darle cualquier valor. ¿Por qué? Porque no, aquí no está condicionado pues por nada y de hecho X es mi variable independiente. ¿A qué me refiero con esto? Que pues sí, puedo darle yo el valor que desee dependiendo de lo que yo quiera como la información que yo quiero obtener. Por ejemplo, aquí no te da ningún problema en específico. Exactamente, no, porque no te da, pero si te diera, no le puedes poner cualquier número. Ajá, por ejemplo, si depende de la información que yo quisiera obtener. Por ejemplo, en el caso de los pares de zapatos, si la persona hubiera deseado saber cuánto gana si vende 25 pares, ahí tendría que sustituir la X por el 25. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo con eso? sí. Sí, ya. Y si quiere saber cuánto gana si vende 50 pares, sustituye X por el 50. Y en este caso, no tenía ningún problema. Aquí no me dice que sean pares de zapatos ni nada. Es una simple ecuación. Pero ¿a qué me refiero con que se le puede asignar libremente un valor a la X? A que más bien yo no puedo asignarle el valor que yo quiera a la Y, porque mi ecuación, el valor de Y depende de lo que valga X. Por ejemplo, yo no puedo decir que quiero que Y valga 50, porque esa no es mi variable independiente. Si yo quiero que Y valga 50, en este caso, por ejemplo, pues no se lo puedo asignar, porque el valor de Y me lo va a dar lo que valga X. ¿Se entiende esa parte? Por ejemplo, quedamos que si X vale 2, Y vale 29. Una pregunta, dijo que el 2x se llama variable independiente. Así es, la X solita es tu variable independiente. Okay. Y que, por ejemplo, yo a X le puedo dar cualquier valor, yo puedo decir que sea 100, por ejemplo, y ya tendría 100 por 2, 200 más 25, 225, y mi Y valdría 225. Y la recta seguiría siendo la misma, seguiría viéndose algo así, se continuaría yendo hacia arriba. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta? Que espero no haberlos confundido más. No, está bien, yo estoy entendiendo. Ok, entonces cuando tengan algún caso así, en este caso, por ejemplo, dice que le asignes valores a la X, pero no te dice ni de qué rango, entonces puedes asignarlos libremente. Por ejemplo, me dijeron 2, me dijeron 7, puede ser un 10, puede ser un 1000, puede ser el que sea. Pero, por ejemplo, por conveniencia,
para yo hacer mi gráfica, pues tendría que elegir valores no muy grandes, ¿no? Porque si elijo un 1000, mi Y se va a disparar, ¿no? Si se trata de dibujarla. ¿Todo bien? Sí. Ok. Hola, maestra. Hola. Ok. ¿Se están acomodando? ¿Están listos o están haciendo algo? Está bien, maestra, estamos listos. Ok, ok. Bueno, y les comentaba, por conveniencia, aquí tal vez tendría que usar valores pequeños de la X, porque me pide hacer una gráfica. Y para que Y no se me dispare tanto, no haya como tanta diferencia entre un valor y otro. Y si, por ejemplo, hay un problema donde, como, ¿perdón? No, maestra. Ok. Y si, por ejemplo, fuera un caso diferente, dependiendo de la pregunta, ¿no? Si me dijeran que si esta persona vende 55 pares, ¿cuánto dinero va a ganar? Ahí sí mi X tendría que ser 55. ¿Verdad? No, nada, maestra. Ok. Están creciendo las. ¿Ponemos algo más? Oye, que se pase para acá, vamos para allá. ¿No? Oye, que se pase para acá, no nos vamos para allá. ¿Me escuchan bien? Sí, Denos un segundo, por favor. Ok. Vamos a cambiar. Porque están. Sí, porque sí. ¿No le escuchas bien? No, están hablando de allá para acá. Otra vez. dame un- Denos un minuto más. Sí, claro, los espero. Ok, tiene carga. Ahora se los voy a poner aquí. Ah, no. No, yo le dije que si por favor se podía pasar a la primera. Aquí necesitamos el código. Ahora sí, maestra, somos oídos de usted. Muy bien. ¿Listos? Ok. Entonces, ¿con qué nos quedamos de esto? Nuevamente, que para llegar a hacer una gráfica necesito una ecuación, necesito hacer una tabulación con valores de X, encontrar los valores de Y y finalmente ubicar los puntos en X y Y para poder observar así una línea como esta, una representación gráfica. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Tenemos una ecuación, asignamos valores a X, encontramos algunos de Y y encontramos algunos puntos y nos sale una línea. Okay. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, sí. Muy bien. Y
Pues aquí tenemos de nuevo. Para resolver una ecuación con dos variables, hay que asignar valores a la variable independiente, x, y calcular los valores correspondientes de la variable dependiente, y. Por ejemplo, en la ecuación y es igual a x sobre 2, se pueden asignar varios valores a x para calcular los de y con ellos graficar. Y es igual a x sobre 2. Si x vale 20, entre 2, y vale 10. Podemos ver aquí la gráfica. 20,10, 20,10, 30,15, 40,20, etcétera. Ok, ¿todo bien? Sí, todo bien. Ahí Claro, un poco de frío, pero estamos bien, maestro, no se preocupe. Muy bien, continuamos entonces. Está frío. Vamos a saltar a la 183. Y este es un ejemplo diferente. Se utiliza ese mismo concepto, pero vamos a ver cómo, usando ese mismo concepto o esas mismas ecuaciones, ¿qué otro tipo de información puedo obtener? Perdón. Por ejemplo, aquí vemos el ejemplo, dice que es don Lupercio. Y dice, vamos a ver, donde trabajo me pagan a la semana 800 más 5 por metro cuadrado de tabique que pego. Gana 800 más 5 pesos por cada metro cuadrado de tabique que pegue. Entonces, ¿qué representa los metros cuadrados de tabique? Aquí. 800 representa X. 800 es el total, ¿no? más 5 metros cuadrados. Sería 5 por 5. No, 805, ¿no? Porque ahí dice 800 más 5. Más Son 5 25. X. 800 A ver, más 25, de nuevo ¿no? la pregunta. Dice que le pagan 800 a la semana. Ujú. ¿Qué Más significa, qué significa que le paguen 800? el Que total. ese es su sueldo fijo, que no va a cambiar. Eso es lo que le pagan. Y luego te dice que le pagan 5 pesos más por cada metro cuadrado de tabique que pega. No, entonces hay que ¿Cuántos? multiplicar 800 por 5. No. No, 5 por 5. ¿Por qué por 5? Ok, vamos de nuevo. Se entiende la parte de que los 800 es su sueldo fijo, lo que gana. Pero aparte es como si le dieran un poco más de dinero si pegara metros cuadrados de tabique. Por cada metro cuadrado que pegue, Van a dar 5. le van a dar 5 pesos, exactamente. Entonces, si pega un metro cuadrado de tabique, Entonces X equivale a 1. X equivale a 1, exactamente. Y si pega 5, Son 25. Son 25. sería 25 esto de aquí, ok. Serían 800 más 25. Ajá, exactamente. Y así dependiendo de los que pegue. Si un día no pega metros cuadrados, ¿cuánto le van a pagar? 0, porque no. ¿Cómo dijo? No más sus 800 a la semana, ¿Cómo porque no dijo? se pagan ni un cuadro. ¿Cómo dijo? Si no pagan, La pregunta fue, si un día no pega ningún metro cuadrado de tabique, ¿cuánto le van a pagar esa semana? Solo Fijo, los 800. 800. Nada más los 800, exactamente, porque eso es lo que le pagan sin importar cuántos pegue. Eso es su sueldo fijo. Pero aparte, él recibe dinero extra si pega esos metros cuadrados de tabique. Muy bien. Entonces, dice que encontró como una nueva opción de trabajo. Dice que la nueva constructora le ofrece 200 pesos a la semana como sueldo base y le van a pagar 22 pesos por cada metro cuadrado de tabique. Es decir, su sueldo fijo más 22 pesos por cada metro cuadrado de tabique.
22,22. Si se fijan, es el mismo tipo de ecuación, pero con diferentes valores. 22 por 1. Y aquí, aparentemente, ¿dónde parecería que le va mejor o que le pagan mejor? Por cada metro. En el primero. En el segundo, por cada metro cuadrado que haga, le pagan 22 pesos. Eso sí. Y ahora la pregunta es, ¿cuántos metros cuadrados de tabique tiene que pegar el señor mínimo para que le convenga cambiarse de trabajo? ¿Por qué? Porque, al menos a mi punto de vista, por ejemplo, si él no pegara ninguno, pues nada más le darían 200 pesos esa semana y eso pues no le conviene. Ocupa pegar tantos metros cuadrados para que el sueldo sea mejor que el otro, ¿no? Para que le convenga. Sí. Muy bien. Entonces, ¿ahí qué fue lo que hizo? Vamos a ver. Ahí ya se trabó esta cosa. Ya, ok. Entonces, lo que quiere saber él es hacer una comparación monetaria de cuánto tiene que pegar en el segundo trabajo, o sea, cuántos metros cuadrados de tabique tendría que pegar para que saliera más dinero que si pegara tantos metros en su anterior trabajo. Y aquí vemos una tabla de comparación. Primero tenemos el tabique, el metro cuadrado de tabique, y dice que esto representa X. Metro cuadrado de tabique. Aquí está. Y esto es X. Y tenemos la comparación de su empleo actual con el empleo nuevo. ¿Qué es lo que estamos buscando entonces? ¿Cuántos metros cuadrados de tabique tiene que, sí, metros cuadrados de tabique? Ujú. Tiene que pegar para que gane. Lo mismo sueldo que el anterior. Ajá. El mismo o más, ¿no? Para que le convenga, que gane un poco más. Ok, entonces, tenemos que, en el primer caso, si no pega ninguno, ¿cuánto gana en su empleo actual? Eso ya me lo habían dicho, 800. 800. Y en el nuevo empleo, si no pega ninguno, ¿cuánto le darían? 200. 200, exactamente. Ok, y aquí él empieza a hacer la tabla. Vemos cómo va haciendo pues las multiplicaciones correspondientes. Ujú. Y al llegar a 40, ¿qué podemos notar? Ya ganó más. Ya ganó más, exactamente. Pero ¿sería justo en 40 o fue entre 30 y 40? O sea, ¿dónde sería el tabique exacto donde empezó a ganar más? ¿Cómo podemos saber eso? Haciendo la multiplicación. Podemos bien multiplicar varias veces o lo que está aquí a continuación. Miren, si se dan cuenta, aquí está una gráfica de esto, de esta tabla. De la tabla anterior. Entonces dice que esta línea como verde es su empleo actual. Y la línea azul es su nuevo empleo. ¿Qué pueden decirme de la gráfica? ¿Qué es lo que se observa? Que va aumentando, dependiendo cómo vaya aumentando, pegando los nuevo trabajo tabiques. su nuevo trabajo va en escala. Empieza Así con es. poquito. Escaló para... Empieza con poco, pero sale ganando. Sí, así es. Entonces aquí ya gráficamente, ¿qué podemos ver claramente? Que en su nuevo trabajo le iría mejor si pega muchos metros cuadrados, ¿no? ¿Y qué más vemos aquí? Si se dan cuenta, hay un punto donde las dos gráficas están en el mismo lugar. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, el de 40. No es el de 40, es este. ¿Lo pueden ver? Sí, es cierto. Donde los dos se ¿Dónde Los está? dos convergen en el mismo lugar. Es ese punto de ahí. ¿Y aproximadamente cuánto me dirían que es? Como 35. 35. Más o menos 35. Muy bien, vamos a comprobarlo. Y
cargando. Listo. Sí, ellos siempre usan Este grafo. 9, este 10. Ajá. Eso puede ser hoy en adelante, gráficas. Ok, entonces, Usa tu gorrito. en la gráfica pudimos ver que aproximadamente a los 35 ya empezó a ganar más, ¿no? Entonces, ¿qué me pueden decir de esa gráfica? Más bien que en ese punto donde les indiqué, están en el mismo lugar. Sí. Quiere decir que si yo igualo estas ecuaciones, me tiene que salir el valor de esa X, porque Y ya vimos que vale lo mismo. Están, si se fijan, en la misma altura de Y en el mismo punto en X. Es el mismo punto y pasan por ahí las dos gráficas. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo tomar mis dos ecuaciones, es 800 más 5X y 200 más 22X. Vamos a hacer algo por aquí. Gracias. Vamos a recargar, ok. Algo que pueden hacer para encontrar el punto exacto donde empezó a ganar más, me dijeron que era aproximadamente 35, ¿no? Vamos a comprobarlo eso analíticamente, es decir, haciendo las operaciones adecuadas. Entonces, como ya les mencioné, si era el mismo punto, ¿qué podemos decir de eso? ¿Qué podemos hacer? Pues se igualan las ecuaciones o las expresiones. La primera era y igual a 800 Más 5X. más 5X. Y esto va a ser igual a la otra ecuación. 200 más 22X. ¿Alguien tiene alguna duda de por qué estoy haciendo esto? No. ¿Sí lo Vamos a entienden? igualar. Están ganando lo mismo en ese. Para igualar el sueldo, ¿no? Ajá, en ese momento, como convergen en la gráfica, están en el mismo lugar. Quiere decir que a partir de ahí, si se fijan, a partir de ahí como que empezaron ya a tomar diferentes caminos. En ese punto son exactamente iguales los sueldos, en ese preciso momento, pero a partir de ahí, en su empleo nuevo le empieza a convenir más. ¿Y cómo puedo saber en qué punto está eso? Puedo igualar mis ecuaciones. 800 más 5X es igual a 200 más 22X. ¿Podrían resolver esa ecuación? Sí, maestra. Ok, si gustan la podemos ir haciendo juntos. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo encuentro el valor de X? Vamos a pasar las X al lado izquierdo. Ajá, Y el pasa a negativo del otro lado. ok. Entonces, pasamos todo lo que tenga X del lado izquierdo. Mi 5X ya está del lado izquierdo, entonces falta pasar mi 22X. ¿Cómo lo paso? Negativo, ¿no? Negativo. Negativo, muy bien. Menos 22X igual a... ¿Qué Igual tengo a del lado derecho? 200 Ajá. Más me- 800. menos 800 porque pasa negativo. Así es. ¿Maestra siempre pasa negativo? Depende. Si no está el signo, sí. Anterior. Ok, ahí alguien me preguntó. Eso vamos a recordar entonces las leyes de los signos nuevamente. Si tengo algo que tiene signo positivo, sea del lado que sea, del lado contrario va a pasar con signo negativo. Y si yo tengo algo con signo negativo, si lo quiero pasar al otro lado, lo paso con signo positivo. Eso en cuanto a sumas y restas. Entonces quedamos que si yo tengo algo positivo, lo paso en negativo. Y si tengo algo negativo, lo paso positivo. Si estoy sumando o restando. Entonces, depende del signo de mi número, de mi incógnita, de lo que esté teniendo. Aquí tenemos, como 5X no lo movimos de lado, sigue siendo 5X positivo.
Pero ¿qué le hicimos al 22x? Lo pasamos negativo del otro lado porque lo estoy cambiando de lado. ¿Ok? Ok, entonces después tengo 200 y le resté 800. ¿Por qué? Porque 800 estaba positivo. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ok, entonces ahora ya ahí puedo operar directamente. ¿Qué hago? Una resta aquí y una resta acá. ¿Cuánto sería 5 menos 22? 5x menos 22x. 17x Negativo. negativo. Negativo, exactamente, menos 17x. 5x menos 22x me da un 17x negativo. Igual. Igual a Negativo 600. negativo 600, correcto. 200 menos 800 es menos 600. Correcto. Después Muy hay bien. que hacer 600 sobre 17, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta? No, hasta ahí vamos bien. Ok. Ahora, ¿qué hago para despejar mi x? Es una división, ¿no? X igual a 600 sobre 17. Así es. Conservamos aquí los signos, ¿no? En primera instancia. Menos 600, si estoy multiplicando, paso dividiendo. Entre menos 17. ¿Qué podemos notar aquí entonces? Que en el caso de las sumas, el signo sí se cambia, pero en el caso de las divisiones, conservo el signo. Vemos que 17 menos 17 es negativo. Está multiplicando a 17. 17 está multiplicando a la x. Por lo tanto, pasa dividiendo con el mismo signo al menos 600. Menos 600 entre menos 17. ¿Y eso cuánto nos da? 35.294. Así es, 35.294. ¿Y por qué este ya es positivo? Porque menos entre menos es más. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Y precisamente este es el valor de mi x. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese punto en x, en 35.294, es donde convergen, ¿no? Es aproximadamente lo que me dijeron, fue una aproximación muy cercana al punto real, ¿no? Pero ahora saben cómo encontrar ese punto exacto. Sí, también. Tengo que. Sí, yo ya lo borré. Yo lo ponía así. Para mí se me hace más fácil. ¿Ya entendiste, Moza? ¿Alguna duda? ¿O continuamos? Sí. Muy bien. Entonces quedamos que este es aproximadamente, bueno, más bien es 35.294. Y a partir de aquí ya empieza a ganar más que en su empleo anterior. Sí. Listo. Ok. Vamos a revisar la 184. O 10 así. Y aquí tenemos un ejemplo nuevamente que dice, para graficar las ecuaciones y más 2x igual a 40 y y menos 10x igual a 10, dice que primero se despeja la y o la variable dependiente de ambas ecuaciones. ¿Qué hicimos aquí? Despejamos y de esta ecuación y y de esta ecuación. Y al despejar la y que me quedó aquí, me quedó esto, y de esta me quedó y igual a 40 menos 2x. Se hizo un despeje, ¿estamos de acuerdo? Sí, primero hay que hacer la sopas. Ok. Y No, la X. ¿tienen alguna pregunta? La verdad, yo sí tengo una pregunta. Porque, o sea, ¿cómo se puede despejar ahí y más 12x es igual a 40? ¿Cómo se puede despejar? O sea, Sí, necesitamos el ejemplo. un ejemplo, porque ahí tengo y más 2x. Entonces, ¿sería igual que el anterior?
hicimos 40 más 2x, y es igual a 40 más 2x, ¿se puede decir así, como el anterior? Vamos a hacerlo juntos entonces. Y más 2x igual a 40. Ok. Ok, así, ahí hay dos operaciones. Más 2x igual a 40. Dice que estamos buscando despejar la y, dejar sola a la y. Entonces, ¿ahí qué puedo hacer? Entonces, como no sé si sería igual que el anterior, que pasamos x del otro lado, Ajá, puede ser. y Sí, ya claro. y es igual a 40 menos 2x, ¿Correcto? ¿sí? Sí, muy bien. Entonces ahí ya no sería encontrar el valor de x. Sería y igual a 40 menos 2 serían 38x, ¿no? No. No. ¿Cuál es el No, valor de x? hay otra cosa muy importante. Se restan las cosas iguales con las cosas que son iguales. ¿A qué me refiero? Cada A cosa. que yo a 40 no le puedo restar menos 2x y decir que ya son 38x. Eso no lo puedo hacer. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque 40 no tiene x. Si fuera, por ejemplo, 40x menos 2x, ahí sí sería 38x. Pero yo no puedo decir que 40 menos 2x es 38x. Esto está mal, es incorrecto. ¿Por qué? Porque pues les doy el ejemplo, si yo tengo 3 naranjas y 2 manzanas, yo no puedo restarle las manzanas a las naranjas porque son cosas diferentes. Es lo mismo aquí. Si tengo un número cualquiera, no le puedo restar las x directamente. Entonces, en este caso, ¿qué es lo único que me pedían hacer? Que despejara a y para que me quedara una ecuación de la forma que ya la han ubicado ustedes. ¿Qué es lo que buscamos? Dice, para graficar estas ecuaciones, dice que despejemos la y. Ay. Para que quede una expresión como las conocemos, que fue lo que me dijeron ahorita de esta expresión, 40 menos 2x. ¿A qué se refiere despejar? ¿Qué es despejar? Quitar la Y, ¿no? A mí la X. Despejar la y de las otras cuentas que están ahí junto. O sea, dejar solita la y. Dejar sola, exactamente, esa es la clave, dejar sola. Si me piden despejar una variable, tengo que dejarla sola. Entonces, si yo aquí les pido despejar la x, ¿qué es lo que harían? Pasar el 40y menos 40 Ujú. es igual a menos 2x. Y menos 40 es igual a menos 2x, exactamente. Y después, Yo me estoy confundiendo. Pero por ahí no se busca el valor de x. O no nomás sería como despejar así como ahorita y sin buscar el valor. así es, despejar es lo único que les pedí, por ejemplo. O Entonces, ¿cómo quedaría? así. ¿Así? Sí. Entonces, si yo quiero dejar solita a la x, podría pasar dividiendo el menos 2. Y menos 40 sobre 2 es igual a x. Y menos 40 Sobre menos 2, perdón, porque se conserva el signo, es igual a x. sobre 2. Ok. Ok, entonces, para ese tipo de ejercicios, bueno, más bien en cualquier ejercicio que se les pida resolver, procuren siempre leer muy bien qué es lo que se les pregunta para que no Sí, se puedan confundir, que sí suele pasar. Por Sí. ejemplo, ahorita Sí. se estaban preguntando por el valor de x, pero yo nunca les dije que buscaran un valor para x, solo les dije que la despejaran. Ese es exactamente. Muy bien.
que dependiendo de lo que te pidan, porque si nosotros vamos por otro lado, por eso, Ya queremos llegar al fondo, maestra, de una vez. pero es que eso no es llegar al fondo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ok, entonces, Ya que llegar al fondo de otro lado. aquí en primera instancia, ¿qué es lo que me están pidiendo? Quiero graficar, ¿correcto? Quiero graficar esta y esta nuevamente. Entonces, dice que despeje la Y. ¿Qué dijimos que era despejar? Dejarla sola. Dejarla sola. Muy bien. Entonces, pasé de aquí para acá y es precisamente lo que hicimos hace un momento. Me queda 40 menos 2x. Y de este lado, ¿qué fue lo que hice? ¿Cómo dejé a la Y solita? Y, porque pasamos a 2x del otro lado. Ajá, y en esta que estoy haciendo, ¿qué pasé al otro lado? El 10x. El Pasó 10x sumando, correcto. Igual. y ya se despejó la Y. Ya se despejó, correcto. Muy bien. Ahora dice que analicemos los ejemplos y completemos las tablas. Aquí tenemos dos tablitas de dos ecuaciones diferentes, que son muy parecidas, pero son diferentes. Y ya te da, aquí en este caso, sí te está dando los valores de X. Así te los da el ejemplo de esta actividad, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, en el caso del 10, ¿cuánto vale Y? Ok. Vale 10. Oh, Y vale 10. No. Ok. X. En el caso de que X valga 10, ¿cuánto vale Y? Ok, permítame usted. Claro que sí. Si X vale 10, serían 20. 20 menos Y es igual a 40 menos 20 sería, valdría 20. Así es, correcto. Valdría 20. Porque X vale 10. Ajá, 10 por 2 son 20. ajá, Son 40 menos 20. Son 20. correcto. ¿Alguien tuvo duda ahí? Sí. A ver. No la entendíamos, ya hasta que ahorita explicó él. Por ser buen profesor. Ay, no los vaya a confundir más yo. Ok, entonces, en mis valores de X los reemplazo en la ecuación y ya me da lo que vale Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Y, por ejemplo, en la siguiente tabla, para la otra ecuación, si mi X vale 10, ¿cuánto valdría Y? Si X vale 10. 10 por 10 son 100. Ujú, 10. 110, correcto. 10. ¿Sí? Así es. 110. Muy bien. Entonces, nos pide completar de nuevo una gráfica. Y aquí, ¿cómo la completaríamos con las tablas? Aquí tenemos dos ecuaciones diferentes porque son dos tablas diferentes. Y nos van a salir dos líneas, como en el ejemplo del señor de los metros cuadrados de Tabique, ¿lo recuerdan? Sí. Ok, nos van a salir dos grafiquitas diferentes, entonces podemos ubicar los puntos. El primero, vamos a ubicar los que están aquí, ¿les parece estos? Y los que me dijeron, que eran 20 y 110. Vamos a empezar con la función, con la expresión y igual a 40 menos 2x, que está de color verde. Y esta es la primera tabla, ¿de acuerdo? Sí. Para graficarlo. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Dije algo que los haya confundido?
No. Ok. Voy a volver a mandar la llamada porque se va a terminar como el tiempo. Entonces les vuelvo a mandar el link y nos volvemos a conectar. Sí. Ok, para que no se corte así feo. Ok, los veo de nuevo en un momento entonces. Sí, está bien. Gracias. Voy a ponerle más café. ¿Eh? Voy a ponerle más